Bienvenidos a este su espacio, el espacio de la Corriente Revolucionaria Bolivariana Zamora, Metiendo Corriente. Hoy tenemos como invitada a la compañera, compatriota, camarada Blanca Ecao, quien es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y tiene la responsabilidad de la vicepresidencia de Movimientos Sociales y Alianza. Bienvenida al espacio. Vamos a conversar, en principio vamos a comenzar por analizar la situación que está viviendo el país, pero enfocándola, por supuesto, en esa situación global que existe, como es la crisis mundial del capitalismo, a la cual no escapa Venezuela. Y estamos viviendo días difíciles en esta revolución bolivariana y de alguna manera cómo se conceptualiza lo que sucede en Venezuela en este contexto internacional. Bueno, yo creo que para poder entender este momento nos tenemos que retroceder un poquito, porque cuando aparece la revolución bolivariana, luego de la rebelión del 27 de febrero del año 89, ese alzamiento, de ese sacudón, de ese grito, primera acción movilizadora de calle de esa magnitud en contra del neoliberalismo que venía en pleno auge. El neoliberalismo había decretado el fin de la historia, el capitalismo estaba en el cenit y bueno, se caía la Unión Soviética, el muro de Berlín, las ideologías decían que era el fin de la historia. Y tenemos nosotros en Venezuela este alzamiento del pueblo sin un proyecto, pero un grito que impactó con mucha fuerza, porque Venezuela era la vitrina de la, entre comillas, democracia perfecta, dentro de la idea de democracia representativa, el país de las novelas, de los dólares, del petróleo y de las mises. Era la imagen. Toda la brutal represión que vivimos, totalmente silenciada por el show mediático de Radio Caracas. Ahora, ¿por qué se produce ese salto, ¿no? de un estado de cosas, digamos, en calma para ese punto de ebullición? Lo que nunca estuvo fue calma. Aquí el pueblo estuvo en rebelión permanente, silenciada, pero ahorita cuando hacemos el conteo de los desaparecidos, los que tienen nombre, porque eran líderes estudiantiles, sindicales o campesinos, se habla de 3.000, pero la verdad es que murieron por centenares de miles campesinos nuestros, hasta en bombardeos, en las zonas que ellos consideraban que podía ser aliviadero para la guerrilla, durante todo el cultofijismo. Cantaura, Yumare, ¿no? Nuestros indígenas, aquí se pagaba por oreja de indio, por mano, tanto de guerrillero como de indio, como lo que quisieran. Es decir, aquí hubo una represión brutal pero silenciada. Pero lo que quería destacar es que ese periodo de finales de los 80, inicio de los 90, era un periodo exitoso para el capitalismo. Y aquí hubo en la rebelión del pueblo y luego el levantamiento del 4 de febrero. Otra vez era impensable que iniciara entonces un proyecto político revolucionario en Venezuela. No estaba en los cálculos del capitalismo ni del imperialismo norteamericano. Y nosotros, y digo esto porque cuando decimos este momento que es el de los más terribles que hemos vivido, que es una situación amenazadora, miren, cuando aparece... ¿No es amenazadora la situación? Sí lo es, pero lo que yo quiero es que si no lo vemos en contexto y si no entendemos de dónde venimos, pues no sabemos dónde estamos y menos para dónde vamos. Nosotros venimos del Alca. Este continente completo estaba en bandeja de plata, entregado a las corporaciones mundiales. Sin un tiro íbamos a ser absolutamente colonizados nuevamente. Ya vivíamos el neocolonialismo, pero estamos entregando la soberanía de todo, de nuestras tierras, de nuestro aire, de nuestras aguas, de todos los recursos. El Alca era la firma completa de la entrega del patio trasero a los Estados Unidos. Y fue esta revolución bolivariana, fue la voz de un hombre, Chávez, que era la voz de un pueblo, el primero que se opuso al Alca, solito, cuando estaban en Canadá. Y en muy poco tiempo ya teníamos... ¿Cómo? En 4 años. En 4 años, en Mar de Plata, una rebelión de los pueblos latinoamericanos. Aunque eran pocas las figuras presidenciales, los pueblos habían por fin tenido una voz
que se escuchara y terminamos diciéndole no al ALCA. ¿Por qué ese momento es clave? Porque nosotros logramos frenar el proceso que hoy vuelve. Hoy vuelven a tener la agenda de ocupación completa y plena de los territorios de este continente. Antecedente de Mar del Plata será excusa perfecta para la ofensiva que ellos denominan final contra la revolución bolivariana. Aquí no hay ofensiva final, de ninguna manera. Primero, esta pelea tiene 200 años. Nosotros también le dañamos a la estrategia que tenían los gringos hace 200 años, que ellos asumían el debacle del Imperio Español era la entrada de ellos completa al continente. La gesta independentista de nuestros libertadores fue tan grande que aún con las traiciones, con el fracaso del Congreso Anfictiónico, nosotros logramos tener repúblicas tan sólidas que se han mantenido hasta ahora. Ellos obviamente suponían con el ALCA que esa historia terminaba. Las oligarquías iban a entregar a los pueblos. Y los pueblos sin un disparo, porque no era una ocupación aparentemente armada, era Plan Colombia por un lado, el Puebla Panamá que tenían definido por el otro, el Plan Colombia en México, que también era toda una estrategia de ocupación sin resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Porque la única resistencia en ese momento de dignidad era la velita, que esa antorcha prendida que era Cuba. Cuba era la única en soledad absoluta, en soledad en el mundo, no solo en el continente, defendiendo la dignidad. Hoy volvemos a estar, y digo esto porque es que si nosotros perdemos la noción histórica de quiénes somos, nos vamos a sentirnos fracasados, y esa es la derrota que nos quieren meter en la cabeza. Y no vamos a ganar ninguna batalla si estamos derrotados antes de empezar la lucha. Para nosotros nunca será fácil, y no ha sido fácil porque son 500 años de resistencia, de batalla, y hoy por primera vez de ofensiva. Los pueblos latinoamericanos no son los mismos de los 80 ni de los 90. Tenemos claro ahora que la ofensiva no puede ser final contra la revolución, porque ya decíamos 500 años de resistencia, de lucha. ¿Podrá ser entonces final contra el gobierno del presidente Maduro? Mira, para nosotros es fundamental como factor de unidad y además de poder mantener a nuestro presidente obrero. Es un símbolo del poder del pueblo. Es un obrero, mientras en el resto del mundo pueden mandar empresarios y las transnacionales y los banqueros, aquí manda un obrero por voluntad del pueblo. Es la continuidad del proyecto. Una cosa es Nicolás, que expresa una revolución y que abre el camino y la puerta para que el pueblo sea poder, y otra cosa es hasta ahora lo que ha sido la dinámica de los gobiernos progresistas en todo el continente. Nosotros logramos avanzar, iniciado por Chávez, con un modelo que era la transformación a través de las leyes, de la propuesta de refundación de las repúblicas y los cambios constituyentes, tratando de no entrar en un conflicto armado, porque la única forma de que nuestros pueblos en el continente asimilaran el discurso revolucionario, socialista, era en paz, porque tenían que empezar a tener, por fin, después de 500 años, ir saldando deudas históricas en educación, en salud, en vivienda, en alimentación. Y la única forma no es mientras caen las bombas, es mientras tienes el espacio de paz para poder ir avanzando, entendiendo, como lo hacía Chávez, que aquí había un Estado burgués que permanece. Por eso Chávez hizo uno paralelo, las misiones, la misión Rivas, la misión Robinson Barrio Adentro, para poder con este Estado, que es obviamente contrarrevolucionario, porque nosotros no demolimos el viejo Estado, sigue ahí, son sus bases. Entonces, pero eso es aquí, es en Bolivia, es en Ecuador, es en Argentina, es en el Brasil, y esos son los estados que le están dando el golpe a Dilma, con todo el financiamiento y la orientación y la dirección del imperio norteamericano, y en nuestro caso con toda la agenda de bloqueo, saboteo y guerra contra nosotros. Pero obviamente el Estado burgués está allí, es la quinta columna en todos nuestros pueblos.
¿Qué es lo que pasamos a una fase? Que no es una fase de derrota, es un salto de avance. Tenemos definitivamente que transformar los estados. Ahora, cuando analizamos la situación de Venezuela... Y el pueblo tiene ese poder, estado comunal. La broma es como, ¿qué se come eso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando analizamos la situación nacional, generalmente le atribuimos los males que estamos viviendo a factores exógenos, tanto de carácter internacional como de carácter nacional. Pero han incidido los factores endógenos, los propios revolucionarios, en la situación que estamos viviendo. Yo lo diría, obviamente, hay una reflexión del compañero García Linera, el vicepresidente boliviano, que decía, claro, si te caen a piedras y es un vaso de vidrio y se parte, el problema no son las piedras, sino de la sustancia con la que estamos hechos. Nosotros tenemos que volvernos de acero. De vidrio no vamos a aguantar esta batalla. Y por eso tenemos que, y en este caso te digo, lo que ha aguantado Venezuela difícilmente lo aguanta cualquiera de nuestros procesos hermanos. Y hemos visto cómo golpes tan duros han terminado desbaratando un país que es la octava economía del planeta, Brasil, que es miembro de los BRIC, además con un trabajo de movimientos populares como el Movimiento Sin Tierra de décadas. Entonces, y sin embargo, mira cómo han podido, desde toda la estrategia imperial y el Estado que está allí, contrarrevolucionario, echar por tierra la lucha de un pueblo. Entonces te digo, en el caso venezolano, que hemos pasado las pruebas que hemos pasado, desde el golpe de estado de abril y el paro petrolero y los intentos de magnicidio y los saboteos y la presencia paramilitar y la guerra económica y la guerra psicológica y la guerra mediática y ataques por todas las vías y bloqueo financiero, en medio de todas esas circunstancias nosotros, además, pues se nos va el líder máximo del proceso, nuestro comandante Chávez, se nos va de este plano físico porque obviamente su legado y su pensamiento está con nosotros. Histórico. Y está con nosotros además porque tuvo 17 años diciéndonos, yo no soy yo soy un pueblo, tú eres Chávez, todos somos Chávez. Así que este es el momento en el que todas y todos tenemos que asumir la responsabilidad de ese liderazgo, que es un liderazgo ejemplar. Pero lo que te digo es, esta revolución se tiene que hacer de acero. Hay elementos nuestros, claro, nosotros no venimos de la luna, ¿de dónde venimos? De la Cuarta República, cuando se formó el hombre nuevo y la mujer nueva aquí, cuando hemos transformado nosotros lo que nos llega a nivel comunicacional, que es veneno, toda la industria del entretenimiento, cuando nosotros hemos transformado efectivamente el modelo educativo, porque para que se transforme el modelo educativo tú tienes que transformar nuestros maestros. Ese es un proceso al que nosotros no le hemos entrado. Pero además cuando tenemos la amplia frontera que tenemos con una, en este caso una oligarquía que cumple en Venezuela, en América Latina, el papel que cumple Israel allá en el Medio Oriente. Es decir, es un sector, es una base militar para de ahí ir permeando el resto de los pueblos latinoamericanos. Es decir, y nosotros tenemos toda la frontera y toda la historia que hemos tenido con... no con el pueblo colombiano, que es un pueblo hermano, que además estamos obligados a hacer nuestra revolución juntos. Y ese es el origen, además, de nuestro proceso de independencia. Pero sí con esa oligarquía que obviamente es enemiga de la revolución bolivariana desde hace 200 años. Entonces te digo, es un momento en el que todo esto que hemos acumulado de fortaleza, de conciencia, se tiene que enfrentar también al trabajo hecho no solo por el puntofijismo, por toda la visión de la Cuarta República, sino por estos años en los que hemos convivido los dos modelos. El que no termina de morir y el que no termina de nacer. Y el que no termina de morir es un vampiro que está tratando de chuparle la sangre a lo nuevo. Esa batalla hay que librarla. En caso concreto, vemos que superamos, digamos, momentos muy difíciles como el golpe de Estado, como los paros petroleros, como toda la guerra mediática que hemos sufrido, las operaciones de guerra psicológica, pero poniendo indudablemente en un escenario conflictivo de guerra hay dos partes. Pudiéramos decir que en la parte nuestra, los revolucionarios, estamos perdiendo algo tan fundamental como es la batalla de las ideas,
la batalla ideológica, la hegemonía por la construcción del socialismo? Fíjate, la derecha todavía acomoda su discurso para tratar de no mostrar su rostro. Porque si ellos ahorita dijeran abiertamente que están en contra de las misiones, ellos la atacan, pero abiertamente serían incapaces de decir que están en contra de las misiones. Ni siquiera se atreven a atacar la Constitución. Ellos la atacan y la están tratando permanentemente de destruir, pero abiertamente siguen teniendo una postura de acompañamiento a esa Constitución, porque saben que expresan un sentimiento y la voluntad de un pueblo. Así que ellos todavía, y esto está claro, mira, ellos tenían desde hace ya bastantes años la orden de tumbar la revolución, y más bien han ido acomodando su discurso, que antes era el discurso de que éramos los desdentados, los tierrúos, los no sé qué, y ahora tratan hasta el señor Capriles de tomarse fotos en el barrio, de acompañarse de una compañera afrodescendiente, de decir que ellos son igual al pueblo. Se tratan de alguna manera de disfrazar. ¿Por qué? Porque el discurso progresista, revolucionario, bolivariano todavía sigue siendo un discurso con una fuerza enorme en la conciencia del pueblo. Claro, aquí hay una oligarquía que ha logrado desde siempre, eso nunca lo hemos transformado, tener una enorme ascendencia sobre un sector de la población. Hablando de discurso, el presidente Maduro hace pocos días decía: aquí hay que hacer una revolución dentro de la revolución, y enunciaba algunos aspectos que era necesario redefinir, y entre eso decía: hay que construir un nuevo discurso revolucionario. Si hay que construir un nuevo discurso revolucionario, significa que nuestro discurso revolucionario de estos 17 años está agotado. Bueno, no sé exactamente, yo creo que siempre hay que revisarse. Y si no estamos además cumpliendo las tareas encomendadas de garantizar, enamorar a nuestro pueblo, tenemos que revisarnos y tenemos que ver cómo hablamos con el pueblo. Pero yo creo que nuestro pueblo, cuando tú oyes al pueblo chavista, en medio de circunstancias tan difíciles, porque no es solamente hacer 8 horas en una cola, es toda... Que es bastante. Que ya es bastante, pero es las 8 horas de cola, y luego también la especulación gigantesca, y luego el tema de la violencia criminal desatada contra el pueblo, ¿Será que y luego el saboteo. ¿Ah? En las colas se goza. No, pero es que justamente lo que nos quieren es sacar de la dinámica política, y sobre todo a las mujeres. Nuestras mujeres que son jefas de comuna, de consejos comunales, que están en las misiones, ahora no pueden estar en la actividad política porque tienen que dedicar horas de su vida entonces a tratar de conseguir un producto. Eso es parte de una estrategia de generar incertidumbre, desesperanza, de generar además como no controlo nada, aquí se perdió el control, no hay posibilidad de saber qué hago mañana, de planificar nada, estoy en una permanente zozobra. Eso es lo que intenta. Ahora, en otro orden de ideas, usted es una dirigente muy connotada del Partido Socialista Unido de Venezuela, muy reconocida, sobre todo por los movimientos sociales. Tuvo una experiencia extraordinaria en la coordinación del Gran Polo Patriótico, que el comandante Chávez decía: este es un instrumento táctico estratégico para la radicalización de la sociedad. Pero el Polo Patriótico, bueno, conocemos su suerte, ¿no? Y ahí se impulsa hoy día el Congreso de la Patria, que pudiera ser con alguna similitud una reedición del Gran Polo Patriótico. Pero algunos dicen que esto, más que un Congreso de la Patria, es el Congreso del PSUV, por la incidencia determinante en las políticas que se han venido allí instrumentando para su organización. ¿Cuál es el papel del pueblo? ¿Cómo ve usted esta organización del Gran Polo Patriótico, del Congreso de la Patria, y su perspectiva de éxito en este momento que requiere de tanta unidad popular?
Mira, el presidente Nicolás Maduro ha hecho esfuerzos gigantescos. Es decir, lo primero que hizo, porque la oligarquía no pensaba jamás que triunfaríamos después de la partida del comandante Chávez. Y lo menos que pensaba es que si triunfábamos pudiéramos soportar un mes en el gobierno. Así que lo que ha hecho Venezuela es postergarle los planes a los gringos, que asumían que luego de la partida de Chávez, que la calcularon para 2010-2011, estaba todo listo y se acababa esta historia. Hubiesen ellos logrado establecer su estrategia de ALCA nuevamente, esta nueva versión del ALCA sobre el continente. No pudieron con Chávez porque en medio de la enfermedad terminó Chávez no solamente participando en el proceso electoral, sino ganando. Y luego de reaparecer la enfermedad, garantizó que aún después de su partida continuara la revolución, cuando nos dijo pleno como la luna llena de mi corazón, Nicolás Maduro. Eso hizo que nos unificáramos, porque nosotros venimos de una larga historia de divisiones durante siglos. Después de Bolívar logramos avanzar con la lucha de Zamora, de tierra de hombres libres, y una bala traidora terminó echando por tierra ese proceso de unificación. Después de eso, los intentos de unir nuestras luchas fueron muy difíciles de articular hasta la llegada de Chávez. Entonces, nosotros logramos postergar el plan de los gringos de ocupación de estos territorios, que es lo que ha hecho que buena parte de todo el siglo XX aún estuvieran haciendo los mapas en África, en Asia, en los países árabes. Todavía Europa decidía sobre las fronteras, y aún en el siglo XXI lo están haciendo. Entonces nosotros, el factor de la unidad fue el llamado de Bolívar y es el de Chávez, que esa proclama del 8 de diciembre de unidad, lucha, batalla, victoria, unidad para tener patria. Ahora, esa es una tarea que, como te decía, nunca apostaron que nos íbamos a mantener unidos después de Chávez, y nos mantuvimos. De plano, el enemigo número uno, el enemigo estratégico de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano, de los pueblos de América Latina, es el gobierno de los Estados Unidos, para no decir el imperio norteamericano, que está tan trajinada esa expresión, aunque no hay que cansarse de calificarla. Pero la mayor amenaza es la división. Pero si nos dividimos, los gringos entran. Pero en la calle, la gente común identifica otro elemento que tiene incidencia en el estado de ánimo de las masas, de las bases, y que quizás se expresó el 6 de diciembre, que son las desviaciones éticas, vale decir, la corrupción, la impunidad, que también tiene un condimento político. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cuál es el papel que debe asumir, en este caso, el pueblo, el Congreso de la Patria, para combatir este fenómeno que quizás, como decía el comandante Fidel, los gringos, el enemigo no ha logrado derrotarnos, nuestros propios errores sí pudieran hacerlo? ¿Qué se está haciendo para revertir ese proceso de desgaste de la revolución y que de alguna manera afecta la voluntad y el espíritu combativo chavista de los venezolanos? Bueno, pero es que lo que pasa es que te decía yo, porque me preguntaste sobre el Congreso y la importancia. Yo creo que el Congreso es determinante porque te decía, Nicolás no solamente logró ganar, sino ha logrado mantenerse en medio de tal vez lo que fue la guarimba, fue el proceso de terrorismo más intenso que vivimos, guerra económica y todo lo que han hecho hasta el decreto de Obama para tumbarnos, ¿no? Que es una declaración de guerra abierta. Y el presidente Nicolás ha mantenido una postura firme y ha estado convocando al pueblo, primero gobierno de calle, luego nos llamó a crear los consejos presidenciales de gobierno, de campesinos, de mujeres, de cultura, de la tercera edad. Ha estado convocando y ahora nos convoca al Congreso. Ha estado el presidente Nicolás generando todos los espacios para intentar de manera activa no solamente que el pueblo tome el poder, sino que mantengamos la unidad. El Congreso es ese escenario para garantizar la unidad. Pero es una batalla, es un proceso, porque el tema no es una desviación. El tema es que nosotros estamos tratando de transformarnos para hacer efectivamente una revolución, pero el hombre nuevo no es un decreto, es complejo. Estando el comandante Chávez, veíamos esta estrategia para enfrentar
la corrupción y la impunidad como elementos que corroen las bases que sustentan la revolución bolivariana? Es una batalla, y es una batalla que además ha sido una orientación del presidente, que es el presidente del partido, además. Pero que hay que las dar. batallas se definen en lo que se llaman órdenes de operaciones, ¿no? Hay órdenes de operaciones, medidas concretas para librar esa batalla. Hay además un conjunto de gente detenida, presa, investigada. Hay gente expulsada del partido. Hay todo un plan. La cosa es cómo no hacer para una cosa que es la herencia del capitalismo, la convirtamos en una marca de la revolución. La gente que está en toda esta acción de corrupción no son revolucionarios, son contrarrevolucionarios. Nosotros no podemos decir que esto es una desviación o una tacha, porque nosotros venimos de la Cuarta República, venimos del punto fijismo. Y cuando llegó Chávez aquí, ¿con quién llegó? Con Michelena, con Alfredo Peña. Hemos estado tratando de depurar, pero no fue que bajamos de la Sierra Maestra. Nosotros no somos los sandinistas que llegamos con las armas. Nosotros llegamos con este Estado burgués. Y estamos con un partido construyéndolo. ¿Y cómo se convocó al partido? Vengan y se inscriban todos. No es el Partido Comunista Chino que hacen una selección, no. Es este pueblo. Por primera vez tenemos un año trabajando en una escuela de formación del partido para generar toda una transformación de lo que es su militancia. Pero lo que yo quiero decirte, que no es un problema de exonerar o evadir responsabilidades, es que asumamos cómo es nuestra revolución y cuáles son las tareas que tenemos que emprender todas y todos, porque no es un proceso calco ni copia, es con esta Venezuela, con esta dinámica, con la cultura de la que veníamos. ¿Cuál era la cultura de ECA? Se pasé para que está barato, dame dos, cuánto hay para eso, pónganme donde hay. Intentaron que olvidáramos que éramos un pueblo de libertadores, que Venezuela salió de su frontera a liberar y jamás a quitarle ni un pedacito de tierra a nadie. Estamos acosados por la guerra del tiempo. Finalmente, algunas medidas que desde su posición que tiene se hayan venido estudiando, más allá de los 15 motoros que ha lanzado el gobierno, del partido, del movimiento popular, ¿qué se está pensando para salirle al paso a esta situación y de qué manera se va a encarar? La cosa es que tú preguntas unas preguntas grandotas y el tiempo es chiquito. Y hay que tener espacio para poder darle contexto a las cosas, porque si nos quedamos en los inmediatismos, en resumen, podemos quedarnos ¿podemos reflejando. salir de la crisis, de la situación en que estamos, o vamos inevitablemente hacia un cambio o hacia una fase nueva de la revolución? Nosotros, si somos revolucionarios, jamás podemos rendirnos, porque tenemos la razón, porque lo que queremos es justicia, igualdad, libertad, independencia para nuestro pueblo. Estamos obligados a mantenernos, y yo te digo... ¿Estamos rectificando? Es que eso es complejo, estamos en batalla. Aquí no es que hay solamente una revisión introspectiva, no. Dentro de nosotros también está el enemigo. Está en batalla y está peleando y nos puede ganar si nosotros seguimos solo pensando que esto es un proceso que se va. No. Esto es dialéctico. Y aquí están enfrentándose fuerzas externas y dinámicas internas, modelos culturales, espirituales y todo. Aquí hay una batalla enorme, pero lo primero que nos va a hacer triunfar a los que asumimos la revolución como el destino para poder tener patria es que creamos y estemos convencidos y tengamos fe en nuestra historia y en nuestro pueblo y en nosotros mismos. Nosotros podemos derrotar a ese imperio y a los vicios y al modelo capitalista que tenemos que enfrentar y al Estado burgués que tenemos que demoler. Es este el momento, no era otro, es este. Ha sido la compañera Blanca Cao, conocida dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien nos ha dado sus impresiones, su opinión. Bienvenida siempre a este espacio, un espacio para el debate, para la reflexión y sobre todo para la acción revolucionaria. No basta a veces con interpretar al mundo, es necesario cambiarlo y este es un espacio para intentar de alguna manera hacer este esfuerzo. Gracias a ustedes, disculpa la vehemencia.